¿Aló? ¿África? Le llamo de la Unión Europea. ¿Sigue necesitando grano con urgencia? Sí, el de Ucrania, que dijimos que era para ustedes y nos quedamos nosotros. Ese mismo. No se habrán enojado por eso, ¿verdad? No sean rencorosos, que ahora se lo vamos a dejar a precio amigo. Pero ¿cómo van a pensar que ese grano no cumple con los requisitos de calidad y salubridad europeos y que queremos deshacernos de él? En absoluto. ¿Cómo? No, tampoco. No es que nos lo queramos sacar de encima por las protestas de nuestros agricultores. Para nada. Un momento. ¿Desde cuándo ustedes son tan desconfiados? No estarán siendo víctimas de la propaganda rusa, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con tanto grano? ¿Recuerdan cuando en la Unión Europea exigían melodramáticamente a Rusia la creación de un corredor para el grano ucraniano, argumentando que era necesario para salvar de la hambruna a los países más desfavorecidos? ¿Recuerdan cómo después los propios europeos occidentales se apropiaron de una parte importante de aquellos granos ucranianos y a africanos y asiáticos poco menos que no les llegaron ni las cáscaras? Bueno, pues aquella historia continúa. Y aunque el listón estaba ya bien bajo, la cosa evoluciona para peor. Disculpen por la interrupción, pero como bien saben, la vida en redes sociales no es fácil cuando te etiquetan como propaganda rusa. Por eso les sugerimos, muy humildemente, que se sumen a todas nuestras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, estamos como Ahí Les Va Info. Y si quieren descargar nuestros videos y subirlos a sus redes, adelante. Pero no se olviden de etiquetarlo en sus comentarios. Muchas gracias por la atención prestada. Por diversos motivos, varios países de la Unión Europea, de momento Polonia, Hungría y Eslovaquia, han suspendido la importación de granos ucranianos. Bulgaria y Rumania sopesan si seguir sus pasos. Si obviamente ninguno ha tomado esa medida en solidaridad con Ucrania, imagínense que mucho menos el motivo es el espontáneo surgimiento de una conmovedora empatía con África. Nada que ver. Las autoridades de la Unión Europea manifestaron su desacuerdo con la medida y acusaron a los gobiernos que suspendieron la importación de granos ucranianos de quebrantar la unidad de los europeos sobre ese tema. Sin embargo, esta suspensión no surge de la nada y se podía intuir como algo muy probable desde hace meses y se volvió inevitable en semanas recientes. El asunto va más o menos como sigue. Poco después de febrero de 2022, tras el recrudecimiento y extensión del conflicto armado en el Donbass, en Bruselas decidieron retirar los aranceles a los productos agrícolas ucranianos, según dijeron, en solidaridad con Kiev. Esto suponía que los granos procedentes de Ucrania entrarían en la eurozona libres de impuestos, lo que los haría mucho más atractivos para los mercados que los granos locales. ¿Por qué comprar y procesar granos polacos, búlgaros o húngaros, pudiendo hacer lo mismo con granos ucranianos? En el papel, el grano ucraniano solo debería transitar por esos países, pero por lo visto, a la Unión Europea ya no es que no le salga bien las sanciones que aplica, sino que hasta las concesiones que decretan también se les devuelven en contra. Tomemos para el análisis el caso de un país para nada sospechoso de estar siendo influenciado por el Kremlin a la hora de decidir suspender el ingreso de grano ucraniano a través de sus fronteras. Polonia. Acosado por las protestas de agricultores y las acusaciones de corrupción gubernamental con las importaciones agrícolas desde Ucrania, en estas semanas el ministro polaco de Agricultura se vio obligado a renunciar. Según sus detractores, tanto en las calles como en el Parlamento, empresas vinculadas al gobierno polaco se habrían enriquecido obscenamente con los productos alimentarios ucranianos, vendiéndolos en el país en lugar de enviarlos a África y, de rebote, golpeando a los productores agrícolas locales que no encuentran mercados para sus productos. Organizaciones de agricultores polacos afirman que las pérdidas para el sector superan los 2.000 millones de dólares. Y denuncian cómo empresarios poco escrupulosos aprovecharon las 3 millones de toneladas de grano ucraniano supuestamente destinado a África, que pasó por Polonia, para hacerse de oro reteniendo y comerciando buena parte en el propio país. Se da la circunstancia, además, de que antes de noviembre deben celebrarse las elecciones legislativas polacas. Y al gobierno, obviamente, no le interesa tener un enfrentamiento con un sector social y económico importante como el agrícola. Todo este escándalo hizo que Varsovia, finalmente, tomara la decisión de suspender el ingreso de grano ucraniano en el país. Imaginen cómo tiene que ser de grave la cosa para que Polonia
probablemente el más fiel aliado de Kiev en la Unión Europea, adopta una medida contraria a los intereses y deseos del gobierno ucraniano. Pero esperen, porque todavía hay más, y peor. Y es que resulta que el único dolor de cabeza para algunas naciones europeas a raíz de la llegada del grano ucraniano no es la posible bancarrota y consecuente malestar de los agricultores locales, sino que a eso se suman las dudas sobre la salubridad del producto importado. ¿Cómo lo oyen? Tomemos, por ejemplo, otro gobierno tan sospechoso de afinidades pro-Kremlin como el eslovaco, que acaba de anunciar el envío de varios aviones de combate al gobierno ucraniano, pero también suspendió la importación de granos de ese país. En este caso, por motivos de salud. En estas semanas, el servicio veterinario eslovaco inmovilizó un cargamento de 1.500 toneladas de trigo procedente de Ucrania, listo para ser comercializado para consumo humano. Servicio veterinario, cargamento listo para consumo humano. ¿Verdad que suena tranquilizador? La revisión técnica arrojó que el trigo analizado tenía unas características apropiadas para producir biocombustibles o rubros farmacéuticos o cosméticos, pero debido a su alto contenido en almidón no era apto para consumo humano, según los estándares de la Unión Europea. Tampoco cumplía la normativa europea en cuanto a la presencia de pesticidas y micotoxinas. Ya ven que, como dice la frase, no todo es trigo limpio, precisamente, en este asunto de la exportación de granos ucranianos a través del jardín europeo. Y como ya es tradición, en buena medida, la crisis fue creada por ellos mismos. Cuando Bruselas comenzó su política de sanciones contra Moscú, estas tuvieron un fuerte efecto boomerang contra la propia eurozona, generando un rápido encarecimiento en los precios, alimentos incluidos. Súmele a eso que, también producto de las sanciones, aunque en teoría los fertilizantes agrícolas rusos no fueron sancionados, en la práctica las sanciones contra un país generan desconfianza en importadores, aseguradoras y transportistas en lo que respecta a productos de naciones sancionadas, por lo que llegan a Europa Occidental con cuentagotas. Y para variar, Rusia es también uno de los principales productores mundiales de fertilizantes agrícolas. Entonces, si a precios más elevados de los alimentos se le suman dificultades para obtener fertilizantes, lo que se obtiene, tarde o temprano, es menos alimentos y todavía más caros. En ese contexto geopolítico y financiero, era un poco ingenuo, por no recurrir a otros adjetivos sin duda más justos, pero inapropiados en horario todo público, pensar que no ocurriría lo que finalmente terminó ocurriendo. En una situación de inflación alimentaria, escasez de energía y fertilizantes, inundar la eurozona con granos más baratos bajaría los precios a corto plazo, pero hundiría la producción local y generaría descontento social y económico al mediano y largo. Ante la crisis, desde Bruselas optan, sin embargo, por mantener el mismo rumbo: renovar la importación de granos ucranianos sin aranceles por otro año y tapar el creciente descontento de los sectores agrícolas europeos a base de compensaciones monetarias que terminará pagando la ciudadanía europea occidental. Y si desde el principio de la llamada crisis del grano fue obvio que las decisiones de la Unión Europea al respecto nunca se tomaron pensando en el bienestar de los pueblos de África o Asia, visto lo visto, en el fondo pareciera que tampoco se tomaron pensando demasiado en los europeos.